Mis amigos, tengan ustedes un muy cordial saludo. En este video vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para nosotros los cultivadores de orquídeas. Se trata de un interrogante que siempre nos planteamos y es ¿por qué se ponen negras las puntas de las hojas de nuestras orquídeas? ¿Por qué sucede la necropsis en este punto en particular en la mayoría de nuestras especies o plantas cultivadas en casa? Generalmente cuando esto sucede o cuando vemos estos síntomas de nuestros cultivos, lo primero que pensamos es en la presencia de un destructivo y arrasador hongo. Pero después de este vídeo vamos a entender que realmente no es así. Y este problema en un 90% se debe a una mala fertilización. Así como lo oyen, una mala fertilización. En esta imagen vemos una planta que inicialmente no fue bien fertilizada y tiene muchas hojas que fueron que se quemaron por falta de fertilizante. Pero también vemos dentro de la misma planta otras hojas completamente sanas. Esto se debe al contraste entre dos épocas diferentes de la planta. Una época en la que no tuvo la suficiente o la adecuada fertilización y de ahí son todas las hojas con los extremos quemados. Y otra época en que ya se corrigió el problema y se fertilizó la planta tal como debe hacerse. En una mala o adecuada fertilización inciden cuatro factores: cantidad insuficiente de fertilizante, exceso de fertilizante, muy poca humedad o mucha humedad. Cualquier orquídea consta de cuatro partes básicas que son raíces, tallo, hojas y flores. La función de las raíces es básicamente sostener la planta y absorber minerales y agua del medio y transportarlo hacia el tallo de la planta. El tallo es una porción de las plantas vasculares. Su función es sostener las hojas y las flores y transportar agua y nutrientes. Las hojas son el órgano sintetizador del alimento de la planta y completan la lista de los 16 elementos indispensables de la fertilización al tomar del aire tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. El calcio es un macronutriente secundario esencial para el óptimo desarrollo de nuestras orquídeas. Este es absorbido a través de las raíces, disuelto en el agua y transportado hasta las hojas a través del xilema, en forma de savia bruta. El xilema es un tejido complejo formado por varios tipos de células. El calcio se mueve a través de la planta disuelto en el agua y para fijarse emplea la transpiración de esta misma planta. Entre sus papeles fundamentales se encuentra el aumentar el grosor de la pared celular y al mismo tiempo aumentar su resistencia. Al mismo tiempo que de manera complementaria hace que la planta se vuelva más resistente a cualquier enfermedad. La época de mayores requerimientos de calcio de una planta son la época en que ésta está creciendo. A continuación estamos viendo una cantidad de plantas que están directamente expuestas al sol. Es decir, una de las tendencias o una de las cosas que primero se nos ocurre culpar cuando nuestras hojas de las orquídeas aparecen con los extremos quemados o negros es echar la culpa al sol. Pero realmente no es así y esto lo vemos
en estos ejemplos, en este pequeño recorrido que estamos haciendo, vemos que las hojas, a pesar de estar a una radiación ultravioleta altísima, siguen estando sus puntas relativamente sanas. No falta por ahí que aparezca una pequeña cantidad de botritis u otro tipo de manchas u otras cosas que son hongos o quemaduras eventuales del sol, pero no es algo para alarmarse, es algo con lo que siempre tendremos que lidiar. La manera más fácil y rápida de suministrar calcio a nuestras plantas es directamente disuelto en el agua de riego o fertilizantes solubles. Pero ¿por qué estamos hablando de calcio? Porque finalmente la causa de que la punta de las hojas de nuestras orquídeas se vuelvan negras o se mueran es la falta de calcio. E igualmente esto también puede afectar a los pseudobulbos, más que todo cuando estos están recién formándose. No sé si ustedes han notado que muchas veces un brote nuevo resulta de un momento para otro negro y muerto. Se puede deber tranquilamente a la falta de calcio. Pero mucha atención al siguiente dato. Otro síntoma muy parecido a la deficiencia de calcio es la pudrición negra. La gran diferencia de esta con la deficiencia de calcio es que mientras la deficiencia de este no es mortal, la pudrición negra sí destruye una planta. Pero podemos distinguir la una de la otra por su forma de propagación. Esta es una hoja ya con síntomas de necrosis y se puede evidenciar en la punta que le falta calcio. Además ya está cambiando de color, se está tornando amarilla. Esta es deficiencia de calcio. Pero pues esta planta no se va a morir, ya que la deficiencia de calcio no causa la muerte de las plantas. El avance de esa punta negra es extremadamente lento y prácticamente nunca causa la muerte de la planta. Ahora analicemos la pudrición negra. No tengo una planta para mostrarles ese ejemplo porque pues sería lo peor que nos puede suceder en nuestro cultivo. Esta se propaga a partir del pseudobulbo hacia arriba, es decir, desde la base del pseudobulbo hacia arriba, y en cuestión de días ha invadido toda la planta destruyéndola. Esta es una enfermedad causada por hongos, mientras que la quemazón de la punta de las hojas es causada por deficiencia de calcio básicamente. Ahora bien, analicemos rápidamente las variantes que se pueden presentar del por qué la planta puede tener deficiencia de calcio. La primera es que usted nunca aplica un fertilizante a sus plantas. Obviamente, pues esto le va a suceder tarde o temprano. La segunda variante o eventualidad es que usted aplicó fertilizante de liberación lenta, pero casi nunca riega sus plantas. Y la planta necesita el agua para poder disolver y absorber los nutrientes y entre ellos el calcio. La tercera es que aplicó tanto fertilizante que quemó las raíces de la planta. Y la cuarta es que aplicó tanta agua a la planta y en un sustrato inadecuado que pudrió las raíces y por lo mismo esta no puede absorber ningún tipo de fertilizante. Ahora bien, existe otra eventualidad y es que si usted tiene una planta que la mantuvo todo el tiempo en la sombra y algún día de un momento para otro la expuso al sol directo, generalmente las hojas o al menos las puntas de las hojas se van a quemar. Estos son factores que ustedes deben tener en cuenta y no siempre alarmarse por algo que de pronto es un error voluntario o involuntario nuestro. En estas imágenes que estamos viendo podemos ver los contrastes en una misma planta entre cuando se fertilizó o la planta tuvo deficiencia de
fertilizante o calcio y cuando ya se fertilizó de manera adecuada. Esta que estamos viendo es una hoja que terminó su ciclo de vida, por lo tanto no tiene ningún problema, la hoja se amarilló, ya tiene su ciclo de vida concluido, es algo totalmente normal. En un próximo video les explicaré o enseñaré los diferentes métodos para aplicar calcio a sus plantas. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.